Gusto en saludarles nuevamente. Nos encontramos para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios y lo que nos dice. Y hoy día vamos a ver qué nos trae el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. El versículo 8 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ok, entonces aquí Dios está haciendo una diferencia bastante clara entre lo que es el pensamiento del Señor y los caminos del hombre, ¿no? El pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre, el camino de Dios y el camino del hombre, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos reflexionar sobre estos dos aspectos que nos muestra, pensamiento y camino? Los pensamientos de Dios, obviamente que no lo vamos a entender porque Dios es espíritu. En cambio, nosotros somos carne. Podemos compartir con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, de estudios, y más o menos captar lo que ellos piensan, ¿no? Pero ¿cómo puedes captar el pensamiento de un espíritu como es Dios, ¿no? Y además que nos dice que hay una enorme diferencia entre lo que es tan alto, dice, los cielos que la tierra, la diferencia, ¿no? Si nos ponemos a pensar en esa diferencia, por ejemplo, nosotros hemos visto, sabemos, porque la tecnología así lo permite, que han enviado cosas al espacio, ¿no? Y siempre, bueno, no, han salido inclusive del sistema planetario solar y aún no llegan al cielo. Entonces, ¿dónde estará y a qué distancia estará? No podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Eh, Ahora, imagínense esta diferencia si Dios es más grande que todo el universo, que controla todo el universo, entonces, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo pensar en eso, no? El hombre es carne y tiene un pensamiento limitado. En cambio, Dios es espíritu y por ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, no tiene un límite. En cambio nosotros estamos limitados por nuestro cuerpo carnal y vamos a pensar y hacer de acuerdo a lo que nuestros límites nos permiten. Y más aún, de pequeños, de muy pequeños, vamos a ser mucho más limitados que cuando ya somos adultos. Y también cuando ya pasa el tiempo y a partir de cierta edad, diferente edad de acuerdo a la contextura de cada uno, va a disminuir la capacidad física que pueda tener, ¿no? En relación a su edad. Y eso justamente va a hacer también que sus pensamientos sean diferentes, ¿no? Un niño piensa solamente como niño. Un adulto va a pensar ya como adulto, con otra mentalidad, con otra visión. Y cuando es ya de edad avanzada, también va a pensar de una manera diferente. Bien, en cambio Dios no tiene niñez, no tiene adultez, no tiene madurez, Dios es eterno, siempre ha sido, es y será. Por lo tanto, no, sus pensamientos no van a cambiar, así como nosotros de acuerdo a nuestra edad, ¿no? Ahora, si es Dios más grande que todo el universo y controla todo, porque cuando dice que Dios hizo el mundo, significa Dios hizo el cosmos. En el original significa eso, que Dios hizo el cosmos, significa todo el universo. Entonces, para hacer todo el universo, obviamente que tiene que ser más grande que todo eso. ¿Bien? En cambio, y sus pensamientos están para todo ese cosmos que Él creó. Bien, en cambio nosotros, ¿cuál es nuestro ámbito de pensar? De repente personalmente, de repente a nivel de familia, de repente a nivel de sociedad, de repente a nivel de nuestro país y tal vez a nivel de todo el mundo. Pero ahí acaba. Nosotros no podemos pensar en qué voy a hacer en otro planeta, ni siquiera en el satélite que está más cerca, que es la Luna.
¿no? No podemos pensar qué voy a hacer ahí, porque simplemente no puedo llegar a ese lugar. Bien, entonces hay una enorme diferencia entre lo que puede Dios pensar, lo que está pensando y lo que nosotros podemos pensar. Nos limita mucho. Ahora, y cuando hablamos de los caminos de Dios, la palabra dice que los caminos de Dios son perfectos. En cambio, nosotros a veces tomamos caminos equivocados. Dios nunca va a tener un camino equivocado. Siempre va a tener el camino perfecto. Dios es el Padre eterno y el Padre siempre camina o al costado o adelante, ¿no? Cuando nuestro papá nos llevaba de la mano, estábamos nosotros al costado, o si estábamos sueltos, estaba adelante, cuidado por el papá, cuidado con el Padre. Igual es con el Señor. Al convertirnos en hijos de Dios, Él está siempre cuidando nuestros pasos. Nunca el hijo cuida el paso del padre, a no ser que sea anciano. Pero ya sabemos que Dios no tiene edad. Nunca va a ser un anciano, aunque la palabra diga que parece un anciano de días. Eso es lo que quiere representar cuando dice anciano de Dios, es simplemente su eternidad. Pero no es que físicamente o cronológicamente sea un anciano. Bien, entonces Él siempre va a estar cuidando los pasos de quienes han aceptado a Él como su Dios y Señor y han nacido de nuevo y se han convertido en hijos suyos. Ahora, sus caminos siempre van a estar guiados por el amor, porque Dios es amor. En cambio, nuestros caminos va a estar guiado a veces, de repente por sentimientos buenos, pero también como humanos, tal vez con sentimientos que no sean los mejores. ¿Por qué razón? Porque nuestra naturaleza humana nos va a llevar a veces a hacer cosas que no debemos. Bien, entonces todas estas diferencias podemos pensar y a razonar y decir hasta qué punto podemos llegar a la altura de los pensamientos de Dios. Si nosotros queremos reflexionar, este es un problema que tiene mucha gente que quiere razonar a Dios. Y la fe no se razona. El espíritu, para entenderlo, no se puede razonar porque está mucho más allá de lo que nuestro pensamiento material, humano, encerrado en nuestro cerebro puede pensar. El espíritu no tiene límite. No se puede pensar de esa manera. No se puede limitar al espíritu de esa manera. A las personas que quieran razonar a Dios, les invito a reflexionar sobre esta palabra para que puedan llegar a una conclusión, para que puedan percibir lo que es realmente una vida en espíritu que solamente Dios puede dar. A todas las personas que ya han nacido de nuevo, simplemente a vivir esta vida espiritual entendiendo. No hay otra forma de entender la diferencia entre los pensamientos y los propósitos de Dios si no se ha nacido de nuevo. Si se ha nacido de nuevo, vamos a poder aceptar, aunque de repente no entendamos todo, pero vamos a poder aceptar estos caminos y estos pensamientos de Dios con la sabiduría que Dios nos da, que vamos a entender que son mucho más allá que los nuestros. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.